a ese estado anterior. Amén. Es que por medio de la fe, hermanos, que de creer verdaderamente en Dios, de creer de todo corazón en Él, hermanos, nosotros podamos volver a tener comunión con Dios, esa comunión que tenían antes de la caída los hombres, hermanos, y comunión los unos con los otros, tanto en nuestro hogar como en la iglesia, hermanos, con los hermanos, e incluso fuera de los límites de la iglesia, hermanos, esa comunión con los hombres, hermanos, que Dios que tenían los hombres al principio. Amén. Que Dios nos había regalado al principio y que fue, hermanos, interrumpida por el pecado del hombre. Amén, hermanos. Dios quiere que usted vuelva a tener comunión con Él por medio de la fe. En el medio, hermanos, está nuestra naturaleza de pecado, está el pecado remanente, ese pecado que todavía quedó en nosotros, con el que tenemos que combatir, pero dice la palabra de Dios que Él nos ha dado la victoria sobre él. Amén, tenemos que creer, hermanos, y luchar contra el pecado, porque hoy, hermanos, de lo que quiero especialmente hablar, hermanos, es esta frase. Si se tiene que quedar con algo, hermanos, del mensaje de hoy es: o mata al pecado que está en usted, o matamos al pecado, o Él nos mata a nosotros. Amén. Pero Dios, dice la Biblia, que nos ha dado poder para matarlo, para vencerlo, para volver a tener comunión con Él. Para volver a tener comunión, hermanos, esa comunión divina, esa comunión, hermanos, que viene de Dios los unos con los otros también. Amén. Hermanos, eso es lo que Dios quería, eso es lo que sucedió, lo que sucedía antes de la caída con Adán y Eva, hermanos, pero después ellos cayeron. Ahora, se imagínate usted un poquito, hermanos, ¿qué habrá sido para ellos después de haber conocido esa plena comunión con Dios, ese estado sin pecado, hermanos, pero sin pecado, ese estado de pleno amor, de plena comunión con el Salvador, con el verdadero Dios? ¿Se imagina lo que debe haber sido para ellos después, cuando cayeron? Amén. Porque llegaron a algo, hermanos, que no conocían para nada. Llegaron a algo, hermanos, empezaron a experimentar un estado en ellos mismos, hermanos, que no conocían para nada. No tenían egoísmo. No había, hermanos, envidia en ellos. No había deseos de hacerle mal a otro en ellos para nada, pero a partir de la caída, a partir del pecado, hermanos, ahora el egoísmo se apoderó de ellos. El pecado se apoderó de ellos. Y el pecado es, hermanos, básicamente pensar solamente en mí y no pensar en Dios. Amarme solamente a mí y no pensar en Dios, y por consiguiente no pienso para nada en el otro tampoco. Amén. Hermanos, ¿se imaginan lo que debe haber sido para cada uno de ellos, hermanos, pasar de estar tan bien y tan lindo a ese corte, eso de ser apartados de la comunión con Dios? Debe haber sido terrible, debe haber sido horrible cuando pudieron ver, hermanos, y cuando pudieron darse cuenta, Adán y Eva, lo que habían hecho. Pero Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que los restauró. Pero Dios, hermanos, les mostró lo que debían hacer, y por eso está esto de las ofrendas, por ejemplo, que debían ir a Dios. Dios les mostró, hermanos, cómo debían adorar. A los dos también. Fueron restaurados, pero habían perdido eso primero. Y es seguro, hermanos, que lo extrañaban. Y es seguro que querían estar de nuevo en ese estado, hermanos, que es al que nosotros vamos. Que es, hermanos, por medio de la fe al que nosotros vamos, que un día va a ser consumado, que es estar delante de la presencia de Dios en plena comunión con Él, donde ya no va a haber pecado. Otra vez, hermanos, en el principio. Otra vez como en el principio, donde no va a haber pecado, donde no va a haber enfermedad, donde todo va a ser eternidad, donde no va a haber, hermanos, vejez, donde no va a haber muerte, dice la palabra de Dios. Ellos estaban así, pero de ese estado pasaron a que estamos nosotros hoy. De ese estado, hermanos, pasaron a la muerte, al pecado, y a esto que vivimos nosotros y viven los hombres sin Dios. Pero nosotros, por medio de la fe, les decía, ahora nosotros estamos como yendo de nuevo a ese Edén, o por medio de la fe ya tenemos que vivir en comunión con Dios y en comunión perfecta y en el amor de Dios los unos con los otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero un día, hermanos, eso va a ser consumado y eso lo vamos a poder vivir, y va a ser patente y va a ser literal en nosotros. Un día vamos a estar delante de su presencia, y desde ahí por la eternidad, sin pecado, sin muerte, sin maldad. Dice, no habrá más maldición, hermanos, y con el Señor. Amén, con el Señor. Pero hoy es por medio de la fe. Ahora nosotros, nuestra vida, hermanos, es por medio de la fe. Y ahora existe esta lucha con el pecado.
Adán y Eva seguro que lo extrañaban porque ahora ellos estaban, si bien estaban de nuevo bien con Dios, hermanos, seguramente, pero tenían que luchar contra el pecado cuando antes no lo tenían que hacer. Amén, no lo tenían que hacer. Distinto es el camino nuestro, que venimos de ser pecadores a pasar a la lucha con el pecado y a estar en comunión con Dios. Pero está la lucha con el pecado. Ellos venían de lo puro, de lo perfecto. Amén. Nosotros todavía lo perfecto no lo tenemos. Tenemos la lucha con la comunión con Dios, que es perfecta, sí. La comunión con los hermanos en amor de Dios, que es perfecto, sí. Pero también está en medio la lucha con el pecado. Lo perfecto va a llegar, hermanos, cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Cuando el Señor los levante para estar con cuerpos glorificados juntamente con Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿se imaginan lo que debe ser? Es peor lo que sufrieron ellos que lo nuestro. Amén. Aunque es malo las dos cosas. Hermanos, fue peor lo de ellos porque venían de lo puro y fueron a esto. A ahora tener que luchar con el pecado. En cambio, nosotros venimos del pecado a ahora tener que luchar con el pecado. Es distinto. Amén. Es distinto. Hermanos, y dice la palabra acá que Dios le había hecho también a ellos, a Adán y Eva, una promesa de que iba a haber redención, como venimos diciendo, ¿no es cierto? Y ellos lo creían. Y nosotros también, y nosotros lo estamos viendo eso. Hermanos, que iba a haber redención, dice que la simiente de la mujer dice, a la serpiente le dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios le había prometido, hermanos, es un hijo de ellos, un hijo de estos hombres, te va a vencer. Un hijo de estos hombres va a vencer el pecado. Un hijo, hermanos, un hijo nacido de los hombres, de la mujer, de los hombres, va a vencer el pecado y vos, Satanás, no vas a tener ya nada que hacer. Hermanos, Adán y Eva, y nos imaginamos un poquito también al nacimiento de su primer hijo, cuando nació Caín, seguramente que ellos pensaban, y tengan en cuenta todo lo que pensaban ellos, amén, todo de dónde habían caído, cómo extrañaban aquello. Ahora tenemos que estar luchando con el pecado, gracias a Dios por su misericordia, pero también hay una promesa. Dios nos prometió que de nuestro hijo iba a nacer quien iba a vencer, quien nos iba a volver allá también. Amén. Eso sucedió en nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos en el tiempo de ellos, de Adán y Eva, hermanos, y en el nacimiento de Caín. Seguramente que ellos pensaban y lo veían crecer y lo veían siendo un chiquito y después un poquito más grande, hasta que fue creciendo. Seguramente que ellos pensaban, ¿será este? ¿Podrá ser este? ¿Será Caín? Amén. ¿Será Caín el que venza el pecado de alguna manera como Dios lo prometió? Después nació Abel, a lo mejor es Abel. Pero seguramente que tenían esa esperanza. Pero no tardaron, hermanos, no pasó mucho tiempo en darse cuenta que él no era. Amén. No pasó mucho tiempo en darse cuenta, hermanos, que Caín no era. Dice la palabra de Dios, hermanos, que llevaron la ofrenda a Dios y que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel fue con fe. Porque Abel hizo la ofrenda, hermanos, lo dice allá en Hebreos, hermanos, que fue por la fe, ofreció mejor ofrenda que Caín, hermanos. Abel fue con fe y la ofrenda era para Dios y pensando en Dios y no pensando en los beneficios que podía sacar de esa ofrenda, como quizás lo hizo o seguramente lo hizo Caín. Y Dios dice que vio con agrado, hermanos, la ofrenda de Abel y no con agrado la ofrenda de Caín. Y decayó, dice, el semblante de Caín, hermanos, y esto fue antes de que Caín, bueno, lo leímos, antes de que Caín matara a Abel, llegara a matar a Abel. Dios le salió al encuentro y le advirtió. Amén. Dios le salió, hermanos, al encuentro, lo encontró y le dijo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está acechando. El pecado está a la puerta, dice la palabra de Dios. Con todo esto dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, si bien hicieres, si te volvieres, serás enaltecido. Te enseñorearás del pecado, o el pecado, como dicen Romanos, no se enseñoreará de vos. Pero si hicieres mal, le dice Dios acá, hermanos, está a la puerta. Y Caín, hermanos, después de hablar con Dios, invitó a su hermano al campo y lo mató. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, cuando habla de que lo mató, el énfasis que hay en el original, en la palabra, hermanos, griega original, que fue con saña, con violencia. Amén. Y que se derramó, es la palabra para usar, hermanos, ese como tipo, vio ese hombre que una vez mató de 113 puñaladas, creo, a su novia, y se imaginan lo que ha sido eso, algo así
es la palabra que se usa, hermanos, en el griego para definir este asesinato de Caín. Amén. Dice que decayó su semblante desde el momento en que vio que Dios no había aceptado la ofrenda de Caín. Empezó a odiar a su hermano, empezó, hermanos, a envidiar a su hermano, empezó a sentirse mal porque su hermano, porque la ofrenda de su hermano era mejor. Ya no miraba igual a Abel, ya no lo podía mirar igual. Ya, hermanos, no sé cuánto tiempo pasó de esto, desde la ofrenda hasta el asesinato, pero en ese tiempo ya no estaba bien Caín. En ese tiempo, hermanos, ya estaba caído, como dice, caído su semblante, ya estaba irritado, ya estaba enojado, ya estaba mal, ya el pecado estaba creciendo en él. Amén. Y esto es algo muy importante, hermanos, también. Si no matamos el pecado, va creciendo. Quizás usted no llegue a matar a alguien, pero el pecado sí llega a matarlo a usted. Quizás usted no llegue a odia a una persona, tiene envidia de una persona, celos de una persona, tiene malos pensamientos con una persona, no le agrada a una persona. Hermanos, si no lucha contra eso, eso crece. Eso va a crecer. No va a llegar a matarlo, quizás no, hermano, porque ahora hay más restricciones, porque ahora hay ley, porque va preso, en este tiempo no. Hermanos, no sé por qué no, quizás no llegue a eso, pero hermanos, les aseguro que crece. Amén. El pecado avanza. Por eso la insistencia de la palabra de Dios en toda la palabra de Dios de matar al pecado, mortificar el pecado. Amén. Eso es muy importante. Caín no lo hizo. No hizo caso a Dios. No lo hizo, hermanos. Tuvo la posibilidad, pero no lo hizo. Y siguió e invitó a su hermano al campo. Hermanos, si la ofrenda de Abel hubiese sido también, la ofrenda de Caín rechazada, si la ofrenda de Abel hubiese sido también rechazada, seguramente que no había enojo con su hermano. Porque lo primero, y este es un pecado muy importante, hermanos, y con el que tenemos que luchar también siempre, si está en alguno de nosotros, hermanos, que es esa envidia o esa molestia porque al otro le vaya bien. Eso, hermanos, no es de un cristiano. Si Caín, hermanos, si la ofrenda de Abel no era rechazada también por Dios, él seguramente que no se enojaba. Lo que más se enojó a él era, hermanos, que la de Abel sí había sido rechazada antes que la de él. Que la de Abel sí había sido aceptada, hermanos, y la de él no. Y eso fue creciendo, hasta llegar, hermanos, en este caso, a este asesinato. Amén. Y después encima, hermanos, no hubo también, mire que si siguió creciendo, hermanos, que después cuando Dios lo encuentra de nuevo, no hubo arrepentimiento tampoco. Amén. Otra posibilidad tuvo también, hermanos, y le dice, porque Dios no fue a preguntarle, cuando Dios le va a preguntar, hermanos, Dios ya sabía lo que había pasado, por supuesto, hermanos. Quería ver, quizás, o quería saber, o quería darle esa posibilidad de que se arrepintiera, hermanos, pero no lo hizo. Abel dice, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dijo, hermanos, lo que había hecho, y lo maldijo. Amén. Y dice, hermanos, allá en 1 de Juan también la palabra de Dios, que el hijo, así como con Dios salía, hermanos, las dos veces salió a hablar con Caín. Dice la palabra de Dios, hermanos, con este pecador, dice allá la palabra de Dios en 1 de Juan, que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Dios lo quiso hacer con Caín. Caín no lo aceptó. Hermanos, si usted está acá, si usted ha creído, si usted, hermanos, más o menos en lo que haya entendido, hermanos, sabe que Dios está en este lugar, sabe que necesita de Él, sabe que necesita seguir su camino, hermanos, tiene que luchar, tiene que arrepentirse y luchar, hermanos, y creer que ha sido salvado y creer que ha recibido ese poder. Dice allá en Hebreos también, hermanos, que el poder de Dios opera en nosotros mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, que lo que nosotros pensamos, para librarnos del pecado. Hebreos 3:20, léalo después. Hermanos, dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y siempre, hermanos, cuando la Biblia habla así, no se refiere a poder para, no sé, para tener un auto, al poder para tener un auto, para tener riqueza, se refiere al poder para lo más importante, hermanos, para el problema más importante que tenemos todos nosotros, que es la lucha contra el pecado. Eso, porque eso nos separa de Dios. Porque Dios, como decíamos al principio, quiere que volvamos al principio. Quiere que volvamos a tener comunión con Él. Quiere que usted vuelva a tener comunión con Él. Por eso, hermanos, hoy en cada reunión le está saliendo al encuentro y le está diciendo, hermanos, que luche con el pecado, que se vuelva de ese pecado, que nos volvamos,
que tenemos que ser santos y que podemos ser santificados por Él, que podemos vencer ese tipo de pecados, hermano, todo tipo de pecado que haya en nosotros. Nadie, hermano, ninguno de nosotros peca porque es débil al pecado y es inocente al pecado. Pecamos, hermanos, caemos, hermanos, porque queremos hacerlo. Pecamos porque queremos. Caín pecó porque quiso, hermanos. Dios le dio la posibilidad y él no la aceptó. Pecó porque quiso. Y nosotros también. Amén. Teniendo, hermanos, esa posibilidad, teniendo, hermanos, habiéndonos Dios llevado de nuevo, tratando de llevarnos de nuevo, hermanos, a ese primer Edén. Llevarnos de nuevo, hermanos, por medio de la fe, a estar en comunión con Él. Eso es el Edén. Nosotros a veces pecamos. Y cuando lo hacemos, hermanos, lo hacemos porque queremos. Amén, porque queremos. Todo celo, toda envidia como Caín, hermanos, todo malos pensamientos contra un hermano, todo rencor, todo, hermanos, indiferencia hacia Dios, todo, hermanos, todo ese tipo de pecados que son invisibles para el resto de los hombres quizás, toda falta de amor al hermano, toda indiferencia al hermano también, hermanos, son pecados, hermanos, es pecado todo eso, hermanos, y esas cosas, si no luchamos contra esas cosas, hermanos, crecen. Se van a hacer cada vez más grandes en nosotros y nos van a llevar a condenación. Y nos van a llevar derechito, hermanos, al infierno si no luchamos contra eso. Si no, hermanos, buscamos, hermanos, rehacer de nuevo nosotros, en lo que a nosotros nos toca, esa comunión con Dios. Si no buscamos, hermanos, ser esos verdaderos hijos de Dios. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Si no si no nos humillamos, eso es lo que Caín no hizo también, es lo esencial. Hermanos, no se humilló delante de Dios cuando Dios habló con él. Pero nosotros lo debemos hacer. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Una persona humillada, hermanos, delante de Dios va a orar. ¿Y qué es la oración? ¿Qué está haciendo usted en la oración, hermanos? En la oración usted está reconociendo delante de Dios que usted no puede solo. Que usted no puede vencer ese pecado solo, que lo necesita a Él. Que usted no puede amar a ese hermano que no puede amar, quizás que lo necesita a Dios. Está reconociendo que usted no puede, pero que Dios sí puede. Está reconociendo que usted no puede y está creyendo que Dios puede. Eso es en la oración. En la lectura de la palabra de Dios, ¿qué está reconociendo usted, hermanos? Que no va a seguir su corazón. No voy a guiarme por lo que yo siento. No voy a guiarme por lo que, por mis sentimientos ni mis pensamientos. No me voy a fiar de ellos. No hay persona más frustrada, triste y vida más acabada, hermanos, que alguien que se guía por lo que él siente. Y lo tiene allá afuera, la prueba. No por lo que yo siento. La Biblia dice que el corazón es engañoso, que el corazón es perverso, que el corazón del hombre es malo, que de ahí salen todos los pecados y todos los daños que le hacemos a los demás y que nos hacemos a nosotros mismos. Lo que estoy reconociendo al escudriñar la palabra de Dios, hermanos, es reconocer que ese es el camino, que esto es lo que debo obedecer, que esto es lo que debo seguir y no lo que yo pienso. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Eso es importantísimo. Eso es vivir humillado delante de Dios. Tener comunión con los hermanos es reconocer que también necesito al hermano, que también necesito del hermano porque quizás puede aconsejarme porque el hermano me necesita a mí también. Eso también es vivir, hermanos, humillado delante de Dios. Esas tres cosas, hermanos, deben estar. Esas tres cosas están en el cristiano, en el verdadero Hijo de Dios, en el cristiano que está humillado delante de Dios, en el que escuchó la voz del Dios, en el que Dios, hermanos, en el que el Hijo de Dios, como dice en 1 de Juan, está deshaciendo las obras del pecado, las obras del diablo. Esos son, hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Luche contra el pecado o el pecado lo mata. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos, matemos el pecado que está en nosotros o Él nos mata a nosotros. No hay otra. Amén. Pero nosotros, hermanos, los hombres sin Dios no pueden matar el pecado que está en ellos. No pueden. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos el poder de Dios para hacerlo. Nosotros sí, hermanos, tenemos la promesa de Dios para hacerlo. Nosotros sí, hermanos, Él ha creído. Hemos creído nosotros en Él, hermanos. Les pido, presten un poquito de atención, hermanos. Ya terminamos. Amén. Ha creído en cada uno de nosotros, hermanos. Hemos creído nosotros en Él, hermanos.
hemos creído de verdad, y ahí es cuando recibimos el poder de Dios, porque ahí es cuando somos salvados. Amén. Porque ahí, hermanos, es cuando la condenación sale de nosotros. Eso es la salvación. La salvación, dice la Biblia, es por gracia, por medio de la fe. Por eso le decía, hermanos, por medio de la fe nosotros ahora viviendo de nuevo en comunión con Dios. Pero debemos creerlo. Tiene que estar esa fe en cada uno de nosotros. Debe estar. Y eso va a traer, hermanos, esa humillación ante Dios, esa reverencia ante Dios. Ese vivir de rodillas delante de Dios. Porque estamos de nuevo, hermanos, por medio de la fe en el Edén, sabiendo que un día, hermanos, vamos a estar de nuevo en el Edén, literalmente. Amén, literalmente. Esa es la esperanza, dice la palabra de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Esa es la esperanza, hermanos, de cada uno de nosotros. Hoy hemos sido libertados, hermanos, cada uno de nosotros, de la condenación del pecado. Pero si no luchamos, ahora estamos siendo libertados nosotros del poder del pecado, dice la Biblia, pero si no luchamos contra él, y la forma de ser libertado del poder del pecado es recibir ese poder de Dios y luchar nosotros contra el pecado, hermanos. Si no lo hacemos, nuestra comunión con Dios está siendo interferida, molestada. Y entonces el pecado vuelve a nosotros. Y entonces el pecado, hermanos, hace que vivamos infelices, frustrados, mal, que nos irritemos, que hablemos mal del hermano, que pensemos mal del hermano, que pensemos que tengamos envidias, que tengamos celos. Todas esas cosas empiezan a aparecer de nuevo, porque la comunión con Dios fue interrumpida. Porque nosotros, hermanos, no escuchamos, no nos humillamos cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Cuando el Señor, hermanos, vino a nuestro encuentro para deshacer las obras de Dios. Amén. Eso, hermanos, tenemos que tenerlo muy en cuenta. O matamos al pecado o nos mata. Porque siempre, hermanos, aún hermanos, estando ahora en su camino, aún estando ahora nosotros creyendo, aún estando ahora nosotros, hermanos, madurando cada vez más, en el camino del Señor siempre el pecado va a estar acechando. Siempre va a estar a la puerta, como le dijo Dios a Caín. Hasta aquel día cuando estemos delante de su presencia. Hermanos, por eso no nos podemos descuidar. Por eso no podemos, hermanos, dejar de humillarnos todos los días delante de Dios. Amén. De doblar nuestras rodillas delante del Señor. Aunque nos parezca a nosotros que estamos bien, que no nos pasa, que estamos tranquilos, examínese a usted mismo, hermanos. Porque algo siempre se va a encontrar. Algo siempre va a encontrar. Busque la santidad, porque ahí está la vida. Porque ahí está la verdadera vida. Porque ahí está la verdadera, hermanos, la verdadera manera de vivir feliz, de ser feliz verdaderamente, hermanos, con ese gozo, hermanos, que viene de Dios y que nada, ninguna circunstancia adversa que la vamos a tener nos puede quitar. Amén. Que todos ustedes, que todos nosotros, hermanos, podamos experimentar la verdadera vida cristiana. Amén. Pero, hermanos, Dios le ha salido al encuentro. Humíllese ante Él. Luche contra el pecado, hermanos. Humíllese en oración. Busque a ver cuál es su camino para obedecer, cuál es el camino de Dios para obedecerlo y no siga su corazón, porque ahí hay muerte. Y amémonos, como dice San Juan, hermanos, el que no ama a su hermano es del diablo. Amén. Amémonos, dice, los unos a los otros, como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. Estando, hermanos, interesados por el hermano, orando siempre por el hermano, pidiéndole a Dios, hermanos, como siempre digo, que le dé más. Pidiéndole a Dios, usted pídale a Dios para usted ser como Él, ser como Cristo. Y pídale al hermano que sea el doble de lo que le va a dar a usted, lo tenga el hermano. Pero el hermano va a ser doblemente Cristo, no sé. El problema ese después pasa a Dios. Usted ore así. Amén. Ore así. Y eso, hermanos, va a traer bendición para usted. Verdadera bendición para usted. Pero humíllese delante de Dios. Doblemos las rodillas de nuestro corazón delante de Él. No siga su corazón o se va a destruir. No siga sus ideas, no siga sus sentimientos, no siga, hermanos, sus pensamientos o se destruye. Se destruye. El único camino a la vida, hermanos, el único camino, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Escudriñémosla, busquémosla. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Y que Él nos ayude a poder todos juntos volver a ese Edén. Ahora por fe. Por medio de la fe. No lo vemos, pero sabemos que estamos ahí. Tenemos la certeza de que estamos ahí, si no, no es fe. Hermanos, y un día eso va a ser literal.
esto va a ser verdad. Amén. Hermanos, por eso siempre les digo, hermanos, si nosotros no creemos que somos hijos de Dios, si nosotros no creemos que somos salvos, si no lo creemos, no somos salvos, porque esto es por fe. Por eso, si yo les pregunto a ustedes si se mueren hoy, si van a ir al cielo, hermanos, si usted dice que no lo sabe, usted no tiene fe. Y lo más probable es que si se muere, vaya a condenación. Es por fe. Amén. Es por fe, hermanos. Y si tenemos fe, ya estamos viviendo como viendo el invisible. Ya estamos viviendo como en Edén, como en ese Edén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Vamos a orar.